Seguimos en Para comprender la Biblia y hoy vamos a abordar el tema de, ¿por dónde empiezo? Paralelos, concordancias, notas y prólogos. Los paralelos, ¿qué son? Pues son pasajes que o bien repiten literalmente otros del mismo libro o de otro libro de la Biblia, o bien sin repetirlo literalmente tratan del mismo asunto. ¿Cómo lo sabemos? Pues en las Biblias mejores, hay algunas que no, pero en las Biblias mejores, o en casi todas, lo tenemos o bien en notas a pie de página o bien, como en la Biblia de Jerusalén, en indicaciones al margen en la misma línea del versículo de que se trate. Ella nos informará de este paralelo, que puede ser una cita literal, ya digo, o simplemente tratar del mismo asunto. Por ejemplo, en Juan 2:17 dice entonces, en la expulsión de los mercaderes del templo, dice: los discípulos entonces se acordaron de lo que decía la Escritura: el celo de tu casa me devora. Y tendrás una nota que diga Salmos 69:10. A veces se especifica que no es una cita literal, sino un paralelo, y entonces tienes la indicación par. Por ejemplo, en la nota se dirá Mateo 17:25 par. Es decir, es un paralelo, no repite exactamente las mismas palabras, pero trata del mismo asunto o habla de lo mismo. Aquí tenemos un ejemplo de la Biblia de Jerusalén. En el margen están las concordancias, abajo las notas. Las notas nos suelen informar pues, de cuestiones no solamente de concordancia, sino también de otras cuestiones, como por ejemplo precisando el significado de una palabra o haciendo referencia a un hecho histórico. Por ejemplo, se ha descubierto recientemente que la piscina a la que se hace referencia en el Evangelio de San Juan efectivamente tenía 9 arcos porque las excavaciones así lo han demostrado. O te dice aquí, Dios es mencionado como Elohim, que es el plural que se emplea en el Génesis. En fin, cualquier cosa que los traductores y editores de la Biblia consideren conveniente que sepamos para la mejor y más correcta interpretación del texto. Las concordancias además nos están hablando de la unidad de la Biblia, es decir, que la Biblia es un todo que hay que interpretar sistemáticamente en su conjunto, no de forma aislada, porque podemos encontrarnos con pasajes que nos pueden rechinar o que, bueno, de acuerdo con nuestra mentalidad, pues no serían muy aceptables. Para eso están las concordancias, las notas y todo esto que se llama aparato crítico, es decir, estas aclaraciones de los estudiosos que nos ayudan a interpretar correctamente el texto. De todas formas, nada mejor que leerse los prólogos de cada uno de los libros de la Biblia cuando estemos leyendo algún texto del libro de que se trate. Son muy aconsejables los de la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, que tienen muchísima información y muy buena para situarnos en el contexto histórico y en el contexto de la escritura, en relación con otros libros de la escritura. También me gustan los prólogos, por ejemplo, de la Biblia de la edición de la Conferencia Episcopal, por lo menos la que yo tengo, que es la de bolsillo, porque son muy cortos, pero muy claros y van al grano. Aunque naturalmente los de la Biblia de Jerusalén me gustan mucho, igual que los de la Biblia de Navarra. Tanto las notas como las concordancias como los prólogos de la Biblia de Navarra pues son muy aconsejables. Y yo creo que son imprescindibles para leer cualquier texto. Estamos acostumbrados a coger el texto del Evangelio y leerlo así tal cual. No, tenemos que empaparnos bien del contexto histórico, del contexto bíblico, del contexto espiritual de esos escritos, porque si no, poco provecho le vamos a sacar. Ya hemos visto lo que se conoce como aparato crítico, es decir, los prólogos, las notas, las concordancias, las referencias, los paralelos, etcétera. Se dice aparato crítico porque el texto no se da tal cual, sino que se precisa, por ejemplo, si ha habido alguna elección de manuscritos, si ese texto tiene relación con otros, etcétera, etcétera. Todo eso se le llama aparato crítico. Pero vamos a irnos ahora al final
de la Biblia, donde suelen aparecer los índices, no solamente los índices de paginación que pueden aparecer al principio y al final, sino sobre todo el índice analítico, es decir, el índice conceptual, de los conceptos, las palabras fundamentales, las ideas fundamentales que aparecen en la Biblia. Estos índices analíticos nos remiten a la referencia bíblica donde sale, por ejemplo, esperanza o pueblo, etcétera. Son muy útiles y hay algunos que son, por ejemplo, en Nácar Colunga tienen mucha importancia. Luego puede haber un índice alfabético de notas, por ejemplo, también conceptual, y también suele haber o puede haber, hay un índice litúrgico, donde se muestran cada día del año pues las referencias bíblicas de las lecturas de la misa del día. También las de las respectivas solemnidades, las de las conmemoraciones de los santos, etc. También puede haber un índice alfabético de notas o una cronología que es muy útil. Es importante situar cronológicamente pues que la invasión del Reino del Norte fue en el año 721 y la destrucción de Jerusalén del Reino del Sur por los babilonios fue en el año 587, por ejemplo, y una cosa que siempre recomiendo son los mapas. ¿Por qué? Porque se hace referencia a muchos lugares, que muchos de ellos evidentemente pues han desaparecido. Y es interesante decir, bueno, pues iba de Jerusalén a Jericó. Bueno, ¿dónde está Jericó? ¿Dónde está Jerusalén? ¿Dónde estaba Cesarea de Filipo, distinta de Cesarea Marítima? ¿O dónde estaba Harán, desde donde salió Abraham? Yo qué sé. Es interesante saberlo y además nos sitúan dentro de un marco geográfico y también histórico y nos enseñan que la historia de la salvación es una historia que está dentro de la historia humana y dentro de de un determinado lugar, de un determinado tiempo, porque la historia de la salvación, la historia de la acción de Dios en situaciones concretas, en personas concretas, en lugares concretos. Y esa historia de amor, de salvación que tiene Dios con nosotros, pues también se tiene que hacer vida en personas como yo, en lugares donde yo vivo, en las circunstancias en las que yo estoy en este momento. Obligatoriamente tiene que haber un mapa pues de los patriarcas que te muestre dónde estaba Ur, en el Tigris y el Éufrates y dónde está la tierra, dónde se sitúa la tierra de Canaán con su nombre, que luego será Palestina. Realmente otro de la travesía del desierto, otro mapa del Israel de las 12 tribus, del reparto de las 12 tribus, otro mapa de la monarquía y otro mapa del posexilio y luego otro de Palestina en tiempos de Jesús, ya con la dominación romana, y el último mapa pues tiene que ser el consabido de los viajes de San Pablo. Ya digo, creo que son imprescindibles desde un punto de vista tanto intelectual como espiritual. Nada más. Vive la Biblia.